Perfecto. Vamos a ir iniciando la sesión de hoy, que como os digo, vamos a empezar por el principio más básico, que es entender cómo funciona SOCAD y cómo se instala en el programa, etc, etc. ¿Se oye correctamente? Sí. Perfecto. Vale, pues os explico. En la página de SOCAD, que es la que estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Podéis encontrar, bueno, pues por ejemplo aquí la formación que os doy hoy es oficial porque yo soy formador oficial de SOCAD. Entonces, lo que podéis encontrar en la página de SOCAD, aparte de los formadores que hay en España, que hay unos cuantos, yo estoy aquí en Font3Dent, que es mi empresa y a la que me dedico a la formación aquí en León. Pero hay muchos otros formadores en España y alrededor del mundo que son como formadores independientes. Es decir, nosotros nos hemos sacado una titulación a través de SOCAD, pero no estamos pagados por ninguna empresa que se dedique al sector, como digamos que lo han separado, ¿no? Porque luego están los distribuidores, que son quienes venden el programa. Entonces, yo soy formador oficial independiente, pero yo no vendo SOCAD, con lo cual, de alguna manera, si tengo que criticar a SOCAD, no tengo pelos en la lengua y os puedo asegurar que yo os voy a decir lo bueno y lo malo de este programa para el trabajo diario, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? El tener un programa que nos ayude a ser muy productivos realizando las prótesis digitales. Y sabéis que hay otros programas en el mercado como 3Shape, Blender o RealGuide o muchos otros que se van abriendo camino, pero realmente SOCAD sí que es uno de los más versátiles, que tiene bastantes, digamos, ventajas respecto a sus competidores, ya que como al ser uno de los primeros que se instauró, digamos, dentro del mundo digital, pues tiene ya un recorrido que le alaba y tiene bastantes cosas interesantes dentro del programa. Sobre todo, de cara a los productos, no sé si sabéis que hay el diseño para laboratorio, que es lo que vamos a empezar hoy, desde la corona anatómica o reducida, que tendríamos aquí, los ataches que podemos colocar, las estructuras simples para hacer puentes de metal cerámica, las incrustaciones, los onlay, las carillas, el trabajo con encerado previo que nos permite copiar un modelado que tuviéramos de antemano hecha, las coronas telescópicas, y luego se puede ir complicando la cosa para también tener, por ejemplo, lo que son el diseño de esqueléticos, que es una parte que se llama Partial CAD, que no está incluido en el dongle, digamos, que se podría decir como simple, ¿no? Es un módulo aparte, el Partial CAD, que se paga aparte, aunque finalmente no necesitáis tener dos dongles, sino que se te activa la parte de Partial CAD y puedes tener esa parte de lo que sería SOCAD, pero en su parte de Partial CAD. Después, luego sabéis que también tenemos la planificación sobre implantes, lógicamente. El Exoplan sería un programa de SOCAD que sirve para hacer la planificación de cirugía guiada. Y luego también dentro del propio programa tenemos el Smile Creator, que nos sirve para hacer el diseño de sonrisa. Y el de ortodoncia es un módulo que hace poco que está, pero que yo os digo que no he probado ni sé cómo funciona. La ortodoncia para mí no es una cosa que haya hecho analógicamente y digitalmente tampoco la estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo soy formador oficial, pero no incluyo la ortodoncia como parte de lo que sería mi parte de formación, ¿vale? Luego deciros que SOCAD en su última versión ya empieza a implementar algo que hace tiempo que a nosotros nos da miedo, ¿no? Porque es parte del día a día ver que la inteligencia artificial está tomando, bueno, parte de nuestra vida cotidiana. Y
SOCAD está utilizando la inteligencia artificial para hacer ya las coronas sin que haya una persona física que las diseñe, ¿no? El primer software que hubo que hacía eso era 3Shape o algún otro software independiente como el Dentibird o etc, etc. Pero sobre todo ahora está ya viéndose la posibilidad de que la inteligencia artificial tome parte de la profesión de esta manera que estamos viendo cada día más, más fuerte, ¿no? Yo creo que como cuando hubo el cambio de analógico a digital, ahora viene el cambio del digital a la inteligencia artificial y, bueno, hay que tener miedo, yo creo que miedo no, pero hay que entender un poco hacia dónde vamos para desarrollarnos y formarnos en las materias que no va a poder hacer de momento la inteligencia artificial, ¿vale? Con ello no quiero decir que en un futuro nuestro abanico de tipos de prótesis disminuya debido a la inteligencia artificial, con lo cual las coronitas probablemente ya no nos lleguen a los laboratorios, pero de momento las coronitas que realiza la inteligencia artificial no son por asomo las que podríamos nosotros hacer siendo conscientes de muchos de los parámetros que son necesarios dentro del diseño, ¿vale? Bien, esto como modo de entrada para que veáis de qué va la cosa. Sí, es cierto que para descargarse el programa hay un sitio seguro donde vuestro reseller, vuestro vendedor, os va a dar ya el programa. Decidme si veis el escritorio ahora, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí, se ve. Sí, Se ve perfecto. no, vale, perfecto. Es porque como estoy aquí solo, tengo que ir teniendo la sensación de que todo lo que voy diciendo llega a su puerto, ¿vale? Entonces, yo lo primero que he hecho es aquí, en el escritorio, tengo una carpeta en lo que es comprimida, que sería esta, y la he descomprimido en el mismo escritorio. Que la compresión es para que de 2,43 gigas que pesaba este archivo, al descomprimirlo, pues ahora pesa 5,36 gigas. Esto es para que cuando lo pasamos a través de la red, nos tarde menos en descargar y esté todo comprimido. Es importante que a la hora de descomprimirlo utilicemos el programa que nos indica SOCAD más universal o más o el mejor para la descompresión. Y en este caso es el que se llama 7-zip, ¿no? 7-zip, que es un programa de descompresión parecido al WinRAR o el WinZip, pero ellos comentan que es preferible utilizar el 7-zip frente a otros que pueda haber en el mercado, porque se ha dado se ha dado alguna vez casos en los que el descomprimido se ha realizado mal y algún dato del programa no ha llegado a la descompresión correcta y luego el programa no funciona correctamente. Por eso es que se recomienda el programa, como digo, 7-zip. Una vez que se descomprime, tenemos aquí ya la carpeta descomprimida y dentro de la carpeta están las diferentes, subcarpetas, ¿no? Donde, una vez descomprimido, sería interesante guardar esta carpeta. Vale. No sé qué tal el nivel de informática, pero bueno, voy a hacer cortar y realmente lo voy a colocar en el lugar más adecuado y donde dice SOCAD que sería interesante que estuviera el programa. Y es dentro de la raíz del disco duro donde está Windows instalado, ¿vale? O sea, lo más interesante es que el programa lo colguemos directamente aquí. Aquí tengo otro SOCAD. Uy, está en uso. Vale, un segundito, que es que lo tengo aquí abierto. Lo voy a cerrar. Por eso no me dejaba. Hacemos el cortar y pegamos aquí. Entonces, uy, caray, un segundito. Bueno, voy a darle a copiar en vez de... Y vamos a traerlo a
la raíz, como digo, de Windows en el C, ¿vale? He visto a veces instalaciones donde se colocan en subcarpetas dentro del disco duro o en lugares que no tiene el Windows instalado, ¿no? Como puedes tener un fragmentado del disco duro y tener particiones y poner en una partición que te parezca a ti que va a funcionar mejor porque tiene más espacio, pero realmente donde va a funcionar mejor es en el disco duro que contenga ya Windows, ¿vale? Eso es importante. Aquí estoy copiando esto, pero mientras se copia, voy a abrir el que tenemos en el escritorio para irles explicando un poco cómo funciona SOCAD. SOCAD no tiene un ejecutable como podría ser Photoshop o otros programas en el cual tú le das al instalador y él solo se va instalando, ¿no? Realmente lo que es necesario para SOCAD es tener un dongle. Un dongle es un pequeño puerto USB que tú tienes que enchufar a tu ordenador para que él reconozca que tú has comprado el programa, ¿vale? Si tú tienes ese dongle, una vez que lo tengas conectado al puerto USB de tu portátil o de tu CPU, pues una vez que tengas instalado, que no es instalado, sino descargado ya en el disco duro, como en este caso que lo he puesto en C, vamos a encontrar, aquí ya os digo, tengo el demo del dongle demo y aquí tengo este que acabo de instalar, que es la última versión de SOCAD, que es de septiembre del 2024. Esta es la última versión que hay actualmente del EFSINA, ¿no? Digamos que en el SOCAD ha habido muchas actualizaciones diferentes, el Valeta, el Matera, le han ido poniendo nombres de ciudades europeas y ahora mismo es el EFSINA, la última versión que tenemos, y dentro del EFSINA hay diferentes actualizaciones. Esta, como digo, es la última, la FR, que ya contiene lo que sería el tema de la inteligencia artificial. Al abrir el programa, encontramos CAD Data, que sería la carpeta que va a contener nuestros proyectos, el Dental CAD App, que sería la carpeta que va a contener la parte de diseño, y el Dental DB, que es la carpeta que contiene el lugar donde vamos a hacer la ficha del proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Pues como digamos, está muy escondido, lo que hago es, una vez que ya tengo el programa en el disco duro, entro en Dental DB, entro en bin, aquí sería la ruta Windows, este equipo, Windows C es SOCAD, Dental DB bin, y dentro de esa ruta tenemos la aplicación que lo que voy a hacer es, con botón derecho del ratón, decirle enviar a y crear un acceso directo en el escritorio. Alguien se está ahí. Vale, muy bien. Entonces, automáticamente se me ha generado este acceso directo, pero yo no he movido nada de aquí. No se trata de cortar y pegar, sino simplemente es un duplicado. Esto queda intacto. Es muy importante hacerlo así porque si no va a dejar de funcionar el programa. No podemos tocar nada dentro de esta carpeta y simplemente lo llevamos al escritorio como si fuera un acceso directo, como lo veis aquí. Bien. Yo suelo hacerlo tanto del Dental DB que os he dicho que es la parte que vamos a utilizar para hacer la ficha del proyecto, como también del Dental CAD App. Entramos en bin y también buscamos el Dental CAD App y pulsamos encima botón derecho y hacemos la misma ejecución, que es enviar a escritorio, crear acceso directo. De tal manera que acabamos de crear dos accesos directos al escritorio para que sea muy cómodo para nosotros entrar en el programa que sabéis que está instalado en la raíz del disco duro, ¿vale? Como es, digamos, un curso básico para que empecéis a entender cómo funciona el programa, no voy a entrar en detalles avanzados que os recomendaría más adelante. Pero yo, sobre todo, dadas las circunstancias de nuestra profesión, y la cantidad de datos que se van almacenando, considero muy importante la carpeta de proyectos, que es la que se denomina CAD Data, que ahora mismo está vacía, que no la tengamos, perdón,
esta de aquí, que esta solo contiene los proyectos de demo ahora mismo, y yo considero que esta carpeta no debe de estar en el propio disco duro del ordenador. La semana pasada me escribieron porque alguien había perdido toda la información de los proyectos porque se le había quemado el disco duro de la CPU. Entonces, una vez que se quema un disco duro, es casi imposible recuperar todos los datos. Y si lo es, pues cuesta mucho dinero la recuperación, con lo cual lo que yo considero más interesante es tener la carpeta de los proyectos fuera del ordenador donde estás trabajando. Por lo tanto, para hacer eso sí que es un poco más avanzado porque habría que meterse dentro de la configuración y ya utilizar en el default settings una serie de parámetros distintos para llevar tanto el cat data, por ejemplo, a un servidor que puedas tener en un NAS o en un SSD externo que puedas tener fuera del ordenador, pero siempre recomiendo que de punto de partida alguien que va a empezar de cero con el programa, eso lo utilice ya como desde cero, ¿vale? Al igual que a mí también me gusta, por ejemplo, habéis visto aquí las carpetas que tenemos dentro del Cat Data actualmente, que son los ejercicios, los demo, veis cómo se están nomenclando, es decir, 2023, 10, 01, 99901. Esto no hay quien lo entienda, nadie sabe lo que hay ahí dentro. Sin embargo, cuando abramos el programa, el SOCAT detecta cada una de estas carpetas y ya te indica qué es lo que hay en cada ficha de ellas. A mí no me gusta guardar los proyectos con esta nomenclatura. Prefiero utilizar, por ejemplo, si utilizáis Bebi, el número de Bebi o las iniciales del paciente. Sabemos que por la ley de protección de datos no podemos poner el nombre del paciente, pero sí que tener un control no numérico de esta manera, sino que te permita personalizar un poco más cada proyecto para que luego, si necesitáis buscarlo sin tener el SOCAT, podáis ir a la carpeta y decir, mira, aquí está el proyecto que estaba buscando. Eso también os digo que es muy interesante hacerlo de inicio, porque si esperáis hacerlo más adelante, luego hay un poco de problema a la hora de encontrar las carpetas antiguas por parte de SOCAT, ¿vale? Entonces, sí es cierto que hoy no voy a explicar esos detalles porque es meternos en cómo habría que hacer la configuración del default settings, hay que descargar un programa para hacer todo eso y creo que no es lo que hoy más pretendo enseñaros, que es cómo funciona el programa de inicio, ¿vale? Bien. Visto ya la instalación que hemos hecho, es decir, que hasta aquí sencillo, guardarlo en disco C, ahora ya tenemos los dos, y lo primero que voy a hacer es abrir EXO, que es el EXO que tenemos aquí, el DentalDB para hacer la ficha, y el DentalCAD es para hacer el diseño, ¿vale? Entonces, pulso 2 veces sobre esta pestaña de SOCAT. Y antes no necesitábamos internet, tanto para SOCAT como para Blender, pero se han puesto todos de acuerdo en que al menos para conectarse es necesario tener internet. Una vez que ya te has conectado, ya te permite trabajar, no sé si son un par de días o sí, sin necesidad de volverse a conectar, pero de primeras, cuando te conectes, ahora mismo hay que tener internet para poder logarte, ¿no? Yo ahora me voy a logar con mi usuario y contraseña y una vez que se abra el programa, que se está abriendo ahora, vais a ver lo más importante de la parte de la ficha, ¿vale? Es muy importante conocer esto porque si nosotros entendemos cómo se hacen las fichas, luego a la hora de diseñar va a ir todo, digamos, de una manera coherente, ¿no? Es muy importante hacer bien la ficha para luego el diseño que sea lo que nosotros pretendemos. Lo primero que nos muestra en la primera instalación es el tema del Itero, ¿vale? Aquí tú si eres usuario del laboratorio de MyItero, porque lo de Itero es porque, sabéis, el SOCAT lo compró Itero, entonces ahora digamos que prevalece esa unión comercial que tiene con este software, con
con el escáner intraoral de Itero. Si no tenéis usuario del laboratorio, pues evidentemente no os conectáis. Si no sois clínicos, pues no lo vais a poner aquí. Podéis decir, aún no tengo cuenta, y puedes hacerte con una cuenta, ¿vale? Para poder salir en la parte de Itero y que aparezca tu laboratorio. Pero ahí ya no me voy a meter, y si no, podéis decir omitir y no preguntar nuevamente, ¿vale? Entonces, acabo de omitir la parte de Itero y a continuación nos aparece todo lo que sea el desplegable. Vamos a intentar entender un poco toda la ficha de SOCAD, y antes de nada veis aquí a la derecha la ruedita de ajuste de configuración, que si pulsamos encima y le damos a configuración podemos ver muchas de las cosas que podemos cambiar de inicio, ¿vale? Por ejemplo, el idioma, que está en español, la interfaz del usuario, que está en claro, y la verdad es que después de un día entero trabajando con tonos claros, yo creo que es preferible pasar a negro, al menos mis ojos así lo entienden, para no forzar tanto la vista con estos colores tan claros, ¿no? Luego, la anotación de los dientes, que viene en la forma europea, podríais poner aquí la fórmula americana, que sería con otra nomenclatura en los cuadrantes, y la previsualización 3D, el colorido del tipo de trabajo, etc, etc. Bueno, pequeñas cosas. La configuración del sistema, donde podemos hacer la autodetección de la horquilla de mordida, muchas de las cosas que hay aquí, de inicio no hace falta tocarlas, ¿no? Pero sí que veis que también ya te ofrece la posibilidad de cambiar el directorio, la ruta de los datos, que como os digo, ahora está en C, y podríamos hacer así para cambiar y llevárnoslo a otro lugar, ¿vale? Esto lo ha implementado ya SOCAD de inicio aquí, o, por ejemplo, la capacidad de hacer un subdirectorio para cada proyecto, ¿vale? Es muy importante para que no se mezclen los proyectos, que esté un subdirectorio para cada uno de ellos. Aparte de eso, podemos ir pues configurando muchas otras cosas en este apartado de DentalDB. Recordarlo bien, porque hay una configuración de DentalDB y una configuración de DentalCAD. Luego está el DentalShare, que sería para pasar trabajos a través del propio programa, que en realidad yo no soy muy amante del DentalShare, no lo he utilizado prácticamente nunca, alguna vez con algún compañero, pero bueno, donde funciona realmente bien este tipo de entramado es en otro software que utilizo yo, que es el RealGuide, donde yo comparto con los cirujanos las cirugías y ellos pueden abrir el diseño que he hecho yo, pueden modificar la posición del implante y devolvérmelo a través del propio programa, ¿no? El DentalShare sería algo similar. Yo podría hacer un proyecto, pasárselo a mi cliente, que el cliente me retocara una cúspide y que el cliente me lo devolviera para que yo siguiera adelante, por ejemplo, ¿no? En vez de enviarle un HTML, que es otra fórmula de digamos, compartir un diseño digital que hayas hecho. Bien, aquí ahora está habilitado porque, lógicamente, estoy en red, y podríamos enlazar con diferentes, como digo, clientes que también tuvieran activado el DentalShare y estuvieran dentro de SOCAD, ¿vale? Aquí en la nube sería para hacer mostrar botón de inicio de la generación de las coronas IA, que hoy no lo voy a hacer, pero sería para hacer precisamente eso, para que pudiéramos enviar unos escaneados a SOCAD, a la nube, que la IA me lo diseñara y me lo devolviera. Todo eso, evidentemente, en principio tiene un coste, entonces habría que ver si es interesante o no, pero yo de inicio no voy a meterme ahí, ¿vale? Bien, pues no hemos hecho cambios, salgo de la configuración para que veáis dónde es aquí. Aquí estaría el usuario que está conectado, que soy yo. Esto es por si tuviera alguna notificación de carácter, por ejemplo, de DentalShare, que me llegara, o información acerca de actualizaciones o cosas que pudiera haber. Aquí hay algo muy importante que quiero tratar, y es aquí en el centro, donde está el odontograma, vemos que pone predeterminado SOCAD Default, ¿no? O sea, default. Son los parámetros de SOCAD de inicio que te van a permitir utilizar la configuración de materiales
que por defecto tiene SOCAD. Si yo aquí, a ver si me acuerdo cómo era, Form 3D, a ver si puedo escribir, perdón. Voy a escribir aquí Form 3D y si no me equivoco aquí es así. Y conectamos. Uy, pues a ver, ¿qué puede haber ido mal aquí? A ver si es así. Caray, un segundito. Hola, ¿me oís bien, no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. No, lo que quería indicaros es que ahora no recuerdo aquí la contraseña. Estaba buscándola en el otro ordenador. No sé por qué no se me conecta correctamente. A ver. Igual es porque tenía marcado. Pero sobre todo esto es para... hay un apartado... No, pues lo vamos a dejar aquí porque no quiero enredarme con esto. Sobre todo es de cara aquí, que si vosotros trabajáis con un centro de fresado o con alguna impresora en concreto, podéis buscar dentro de SOCAD, aquí en integración, por ejemplo, integración de impresoras o de materiales. Aquí podéis buscar lo que serían los diferentes materiales. Es decir, si yo busco cualquiera de estos, me va a permitir utilizar los materiales cuando esté haciendo la ficha o incluso para que lo pueda enviar al centro de fabricación, etc., etc., ¿no? Entonces, aquí es muy importante. Como veis, aquí hay diferentes integraciones o del CAM también. Todo esto lo podéis ir implementando dependiendo un poco de lo que utilicéis en vuestro día a día. Bueno, ahora yo voy a poner el genérico, pero que sepáis que aquí, ahora es que realmente es por no perder el tiempo de buscar la contraseña, porque ya veis que esto no lo suelo cambiar, pero aquí van a aparecer los materiales por defecto, ¿vale? Es decir, aquí es donde podríamos cambiar poniendo usuario y contraseña y aquí os van a salir los diferentes materiales que hay dentro de SOCAD. Si no os aparece el que tenéis, que necesitáis, podéis ir a buscarlo dentro de SOCAD, como os decía, a la pantalla que os he mostrado aquí, donde encontraréis la integración y podéis buscar pues la integración, por ejemplo, de impresoras 3D, que os saldrían aquí diferentes impresoras y os permitiría descargar las bibliotecas para, por ejemplo, poner la NetDent y aquí tendríais pues la integración de esta. Seguramente por ahí también esté, vamos a buscar en la RayShape o, bueno, hay diferentes impresoras que podéis encontrar, SprintRay o etc., etc., etc. Vale, seguimos adelante. Aquí, como decía, hemos visto la pequeña configuración arriba a la derecha, el SOCAD default, que es el que viene por defecto, y ahora nos ponemos ya directos al grano a lo que sería hacer una ficha de inicio, ¿vale? Si vamos a hacer
un nuevo cliente, por ejemplo, donde voy a poner curso online CIL, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí es cierto que podríamos poner muchos más datos de identificación, pero con este ya se ha nombrado el número 2 a este que sería el cliente de curso online ECIL. Entonces, cada vez que hicierais una ficha de un cliente nuevo, deberíais ponerle ya, así tendríais una base de datos de vuestros clientes para que os aparecieran todos. Cada vez que hacéis una ficha nueva, pues que pusierais el cliente a quien se lo hacéis, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Editarlo y ir conservando todos los clientes. Luego, pondríais el nombre, que es lo que os decía antes. El nombre que pongáis aquí, de momento, con la configuración actual que tenéis, no va a aparecer en la carpeta del programa. Pero yo soy partidario de poner o las siglas, yo voy a poner Pepito ahora, ¿vale? Las siglas del paciente o la numeración, los 4 últimos números, por ejemplo, del baby, ¿no? Y dais aquí. Y una vez que si hubierais hecho el cambio que yo os comento, en la carpeta del CAD Data no os aparecería la ristra de números, sino que os aparecería justo esto y la fecha en lo que la hubierais hecho, ¿vale? Y eso es una manera como de encontrar mucho más fácil los proyectos que de la otra manera. Finalmente, aquí pondríais el técnico, que como veis ahora no me deja pulsar, y voy a poner aquí, editamos y pongo mi nombre. Perfecto. Damos a aceptar y ya está. ¿Por qué es importante esto? Primero, creo que sin poner el técnico podréis seguir adelante, pero los demás datos son esenciales para que el programa os deje pasar de pantalla y os deje ir a diseñar. Si no rellenáis esta zona de aquí, no os va a permitir ir al diseño. ¿Veis que ahora está esta parte de aquí, de la derecha, está como no acaba de estar en opaco porque no hemos acabado de rellenar la ficha. Hasta que no hayamos acabado, no nos permitirá ir a diseño. Entonces, aquí en las notas, pues podríamos poner el paciente se va de viaje, que es lo de siempre, ¿no? O se casa, o tiene que salir antes del viernes, o cualquier anotación que os haya dicho la clínica que sea importante. Podéis dejarla reflejada en estas notas que siempre que abráis el proyecto vais a tenerlo ahí. Algo muy importante cuando trabajáis sobre implantes y que os invito a que lo hagáis de esta manera es, por ejemplo, colocar aquí implante, yo qué sé, 3i, ¿no? Y que pongáis el diámetro del implante, etc., etc., y, sobre todo, scan body y PD, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendríais ya, a primera vista, con qué se ha hecho ese trabajo, ¿no? O con qué pensáis vosotros que se tendría que hacer el trabajo, para que siempre podáis volver a la ficha y ver exactamente qué se ha pedido desde clínica, con qué scan body se ha tomado, etc., etc. Esos datos, en caso de implantes, son esenciales antes de iniciar cualquier trabajo. Si no tenemos scan bodies o el tipo de implante que hay en boca, no podemos seguir adelante. Bien, eso en cuanto a las notas. Después, aquí podréis colocar el color del paciente y ahora iremos a ver el tema de aquí del escáner de la oclusión. Bien, voy a dar sobre una de las piezas al azar, cualquiera. He tocado el número 13 y se ha abierto un desplegable aquí a la izquierda donde ya vienen las partes más técnicas y que van a ser necesarias para hacer correctamente el diseño. Dentro de esta parte vamos a profundizar bastante para entender qué es lo que yo utilizo diariamente y qué es lo que os propongo que hagáis vosotros también. En el laboratorio vais a necesitar bastantes tipos distintos de trabajo y entre ellos vais a utilizar la corona anatómica, la cofia anatómica como
esencias de vuestro día a día que serían para mí sinónimos del encerado anatómico y encerado reducido. Es decir, si en una ficha pulsamos corona anatómica o encerado anatómico, sería el mismo tipo de trabajo, pero con un protocolo algo distinto dentro del asistente de diseño, ¿vale? A mí siempre me ha gustado más el encerado anatómico que la corona anatómica, pero sin embargo, en estas últimas actualizaciones, la corona anatómica ya le han hecho un cambio, que sería el que pone aquí abajo, adaptación cervical, tirar al margen o conservar la forma de la biblioteca del diente, que este cambio realmente ha favorecido a que se parezca mucho más al encerado anatómico que teníamos de toda la vida. ¿Por qué no me gustaba a mí antes corona anatómica? Porque cuando le decíamos tirar al margen, que antes venía por defecto y no tenías opción de cambiarlo, te solía destrozar la anatomía que venía de serie. Es decir, nosotros habíamos sacado una anatomía muy bonita de las bibliotecas y cuando se adaptaba perdíamos totalmente lo que es la anatomía virgen de esa pieza, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacíamos con encerado, la adaptación era mucho más suave, podíamos buscar nosotros mucho mejor los contornos de la pieza y al final el resultado era mucho mejor que la corona anatómica. Ya os digo que ahora con este cambio pues se asemeja bastante a encerado anatómico, pero yo, como he estado trabajando siempre con encerado, a todos mis clientes les suelo decir que prefiero esta opción. Además, esta opción también te permite un paso en el diseño, que es el paralelizado de los puntos de contacto, que aunque no es automático, te permite definir muy bien si tu corona o tu puente va a entrar suavemente en boca o no. En la corona también tienes otros tipos de paralelizado con las piezas adyacentes que os va a permitir correctamente ver lo mismo. Ese paso a mí me parece muy interesante dentro de encerado anatómico. Vale. Corona anatómica, ¿qué sería? Pues lo que dice el nombre, diseñar una corona a volumen completo con un margen preestablecido. La diferencia entre corona o póntico es que la corona tienes que marcarle el margen por donde se ha hecho el tallado y sin embargo el póntico sería como una corona en un lugar de la boca que no hay nada predefinido, que la podríamos colocar en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, sabemos que si es corona anatómica es volumen completo y si es cofia anatómica es lo mismo, pero con posibilidad de reducción para hacer, por ejemplo, un metal cerámica o hacer un cutback para hacer un circonio con la parte vestibular reducida para poderle colocar cerámica o la terminación hacerla más estética, ¿no? La corona prensada es una corona en desuso totalmente que se utilizaba antiguamente con unos, digamos, unos bloques de la casa Vita sobre todo, donde ya venía preestablecido donde estaba la parte incisal, donde estaba la dentina y donde estaba el cuello. Y entonces tú utilizabas este método para luego pasarlo al CAM y tenías ya la posición donde iba a quedar cada color. Pero ya os digo que esto actualmente no se utiliza, pero aquí está la posibilidad de utilizarlo. Después, el provisional cáscara de huevo. Vale, este provisional sería, yo recibo una medida de la clínica donde tienen que hacer un provisional de la pieza número 11, pero no está tallada aún. Entonces, con este módulo, que es un módulo aparte, no viene en el, digamos que en el módulo básico no vendría, habría que comprarlo aparte. La corona lo que haría es hacerte un tallado virtual para que tú pudieras darle a la clínica la corona con un tallado mínimo interior y así que ellos pudieran rebasarlo en boca el día del tallado y ya tener el provisional el día del tallado en la clínica. El overlay sería, como veis, un onlay, pero que ocuparía gran parte de la pieza. Es importante diferenciar este de la incrustación porque, aunque no sea algo importante, el software trabaja distinto cuando tiene que hacer un margen hacia adentro, en el caso del inlay o el onlay,
o en el overlay, que para él es una pieza 3/4 o algo así, donde el margen va hacia afuera, o sea, la pieza se construye, ¿no? Digamos que es la única diferencia entre el overlay y la incrustación es para que el programa entienda que la construcción va hacia afuera o la construcción va hacia adentro, ¿no? La cofia sería el tipo adapta de toda la vida analógicamente para hacer una cofia de 0,5, por ejemplo, en todo su perímetro, en toda su extensión y poder acabar en cerámica o para hacer simplemente una metal cerámica y hacer un diseño súper rápido, solo marcando el margen de preparación y hacer la cofia de 0,5, por ejemplo. Luego acompañan a las coronas y cofias que acabamos de ver los pónticos que hay justo debajo. Es decir, a la corona anatómica le acompañaría el póntico anatómico. A la cofia anatómica le acompañaría el póntico reducido. A la corona prensada le acompañaría el póntico prensado. A la corona de cáscara de huevo, el póntico de cáscara de huevo. Y el mock-up no tiene nada que ver con la parte de arriba. Es un tipo de trabajo que se hace cuando queremos hacer un snap-on smile, que es un tipo de, digamos, mock-up previo para el paciente para que se pueda ver el resultado final antes del inicio, ¿no? Con el tema del Smile Creator y las fotografías. Y el mock-up te permite, por ejemplo, diseñar algo que se pueda probar sin haberle hecho el tallado al paciente, ¿no? En mínimas ocasiones funciona correctamente porque hay que hacer algo muy delgadito que se suele partir con facilidad y las impresoras tienen limitaciones actualmente con ese tipo de material. Y yo soy más partidario de utilizar un encerado póntico para construir mi mock-up. Pero aquí tenéis esta función que es muy válida para hacer vuestros encerados previos. Bien, saltamos los pónticos y estamos en las incrustaciones y carillas. Aquí tenemos varios tipos de incrustaciones. La que sería grande, digamos, y que ya tiene la anatomía, la incrustación o onlay, y que le vamos a poner una anatomía de nuestra biblioteca, o la que queremos hacer, como sería la cofia de aquí arriba, la que queremos hacer con grosor mínimo. Este inlay de grosor mínimo lo que nos va a permitir es un diseño de lo que os digo, 0,5 para poder acabar con cerámica o para poder hacer un metal cerámica de un inlay, por ejemplo, etc, etc. Y luego aquí tenemos la carilla que también tiene su propio protocolo debido sobre todo al margen, ¿no? ¿Se puede hacer carilla desde corona? Sí, pero el margen que vais a conseguir hacer con este tipo de marcaje, la ficha, es mucho más fino que si lo hacéis con encerado o si lo hacéis con corona. Sobre todo, tiene que ver con eso, con la adaptación de mi anatomía al margen y la capacidad que tenga el programa luego de dejar un borde muy, muy, muy fino que con los otros tipos de trabajo no lo vamos a conseguir. Por eso tenemos aquí la pestaña de carilla, ¿vale? Las copias digitales. Como os decía, yo siempre suelo utilizar la copia digital más que la corona anatómica. Serían como primos hermanos, ¿no? El encerado anatómico y la corona anatómica, pero justo en este tendríamos la capacidad de ya tener el encerado previo y traérnoslo desde el escaneado o desde un trabajo anterior que hubiéramos hecho, etc, etc, etc. Entonces, si ya tenemos que copiar algo que ya tenemos hecho, siempre vamos a ir a buscar este tipo de pestaña o de tipo de trabajo con encerado anatómico. Encerado reducido de la misma manera nos va a permitir reducir y el encerado póntico es el que acompaña, como nos pasaba aquí arriba, con corona anatómica y póntico anatómico. Aquí solo hay un tipo de póntico que se puede reducir, aunque aquí solo hay una pestaña para elegirlo, ¿vale? Como digo, el 80% de casos que suelo hacer se hace desde este tipo de enunciado con el encerado. Más abajo encontramos otro tipo de trabajos que, lógicamente, son más complejos, como el de las dentaduras completas, que tiene su propio módulo también, donde te va a permitir diferentes variantes para hacer tus completas. El de esqueléticos, que no necesariamente en todas sus vertientes necesitáis tener el módulo,
Por ejemplo, aquí cuando os habla solo de estructura esquelética, evidentemente necesitáis el módulo de Partial Cut. Pero hay algo muy interesante que es el Quick Snap, que es la dentadura flexible, que no te va a pedir el módulo de Partial Cut y te va a permitir diseñar una completa sin necesidad de tener el módulo de la dentadura completa. Se trabaja distinto. Tú aquí no puedes poner dientes de tablilla, por ejemplo, como podrías poner en el de dentadura, pero sí que es muy útil para hacer ciertos tipos de trabajo, ¿vale? Entonces, esta sería una herramienta muy interesante para ciertos tipos de trabajo sin necesidad de tener la compra de la dentadura completa o del módulo de completas. Férula de descarga, que también tiene su módulo aparte. Entonces, claro, cuando os venden ESOCAD, por eso es que hay tantas versiones distintas, ¿no? Porque tú puedes tener todos los módulos o algunos módulos. Tener en cuenta, yo no soy vendedor de ESOCAD, pero os diría que el rango de precios va desde un ESOCAD básico, unos 4.000 y pico euros, y vas tirando para arriba a medida que vas metiendo más módulos, ¿no? Os he hablado antes de el de completas es un módulo distinto, el de provisional es otro módulo distinto, el de férulas de descarga otro módulo distinto, que a su vez necesita tener activo el módulo de articulación virtual, porque si no, no funciona este módulo, con lo cual, digamos que hay módulos básicos que os permitirán hacer coronas y puentes y a medida que vayáis profundizando en el programa necesitaréis otros módulos que suelen ir rondando los 1.000 euros cada uno, arriba abajo, con lo cual tener un ESOCAD completo a día de hoy con algún reseller que esté barato suele costar 9.000 y pico euros. El otro día estuve con Nobel Biocare y están vendiéndolo más o menos el Ultimate, creo que a ese precio, 9.000 y pico euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea del coste de ESOCAD. Bien, férula de descarga, luego ya iremos profundizando, pero sobre todo os hago un enunciado de todo lo que tenemos aquí. Las telescópicas, que estas sí que estarían en el módulo básico, pero bueno, que es algo que se hace muy poco, la verdad, la telescópica. En Alemania se hacen muchas, aquí pocas. Y luego aquí estaría la secundaria de la corona telescópica, el atache, que realmente se puede marcar en la ficha, pero no es necesario del todo marcarlo. Ahí lo tenéis, que lo podéis marcar si hacéis un puente de 13 a 23 y queréis poner el atache, le podríais poner el atache en el 14 y en el 24, pero no es necesario marcarlo de inicio, ¿eh? Si lo queréis marcar, bien. Luego el módulo de barras, que también es otro módulo aparte, y aquí tenemos el pilar de barra, el segmento de barra para hacer los tramos entre los implantes y la superestructura para hacer lo que sería sobre una barra, esa pequeña estructura para que no fuera la barra sobre o sea, debajo de la resina directamente, sino que le hiciéramos una supraestructura a esa barra, ¿vale? Esas serían las tres partes del módulo de barras y aquí abajo del todo tenemos como las pestañas de las cosas que vienen en cada programa, en cada proyecto, que hay que marcar o no dependiendo de si lo tenemos o no. Por ejemplo, si vamos a hacer una cofia en un 11 y no tenemos antagonista, no haría falta marcarlo. Pero por defecto es interesante marcar siempre todo lo que sea en el odontograma. Yo lo digo siempre, ¿no? Yo si hago una cofia, como digo, en la pieza número 13 y le digo que voy a hacer una cofia de metal sinterizado y le digo aceptar, él no me va a pedir nada más. Así yo le digo guardar y veréis cómo automáticamente ya me permitiría el diseño. Pero evidentemente si tengo antagonista se lo tengo que marcar ahora mismo. Entonces iríamos aquí y marcaríamos antagonista. Y lo ponen como saludable, como que es una pieza que está sana, le damos a aceptar y ahora ya tendría marcada la cofia de arriba y el antagonista. Aquí abajo, una vez que tengamos modelo superior e inferior, nos va a decir qué tipo de escaneado hemos hecho. Y hay que distinguir entre si tenemos un escaneado intraoral o si tenemos un escaneado de sobremesa. Si, por ejemplo, tenemos un escaneado de sobremesa simplemente 2 modelos en oclusión, es el que viene por defecto.
Pero si lo que tenemos es un escaneado en un escáner de sobremesa que le hemos introducido el ArtEdge, por ejemplo, podríamos marcar que lo hemos hecho con el ArtEdge ajustable y así nos permitirá salvaguardar digamos, la posición de los modelos respecto al escaneado que hemos hecho en el escáner de sobremesa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para marcar esa... ¿Me oís bien, verdad? Sí, Sí. sí, sí. Sí, vale, perfecto. Mira, Miquel, te quería hacer una consulta. Sí. Hay veces, por ejemplo, que viene una pieza, por ejemplo, digamos un 16, pero tenemos el espacio muy estrechito Sí, y entonces en vez de un 16 nos convendría que saliera diseñado un segundo 15, por ejemplo. vale. ¿Cómo hace eso? Bueno, lo que me estás pidiendo, lo veremos, no es un tema de hoy, pero es tan sencillo como tú aquí, no hace falta que engañes al programa, ¿vale? Es decir, yo aquí, si yo tuviera que hacer un 15, pero con forma de 16 o al revés, ¿no? El espacio que, o sea, yo tengo que hacer una pieza de 16, pero el espacio protésico es de un 15. O lo marco directamente en la ficha engañando al programa, o simplemente cuando vayamos al diseño, botón derecho sobre la pieza que hemos elegido, podemos cambiar a utilizar otra pieza del mismo cuadrante. Es decir, aunque yo tenga del 18 al 11, en el diseño yo puedo intercambiar y decirle que quiero colocarle un 11 en una pieza 16. O sea, que no os preocupéis por eso, porque una de las principales razones por qué SOCAD funciona tan bien, o tiene tanto éxito, es porque aunque nos equivoquemos aquí, luego dentro del diseño podemos hacer multitud de cambios. De hecho, una de las últimas cosas que ahora me están comentando es algo que hacía 3Shape, que es: me he equivocado con el implante que he escogido, necesito cambiar a otra librería, antes no se podía, ahora ya se puede hacer en el SOCAD, ¿vale? Entonces, lo que tú me estás pidiendo, tanto lo puedes hacer aquí, si tú tienes espacio para 15 o tienes, yo qué sé, te caben 3 premolares, no hay problema porque eso en el diseño lo puedes intercambiar, ¿vale? Vale. Igual que si hay una genesia de una pieza o algo así, ¿no? Correcto. Bueno, aquí sabes que si tú puedes poner aquí, si tienes agenesia, puedes decir que tienes omitir en el puente, que sería esta parte de aquí, y tú puedes saltar del 13 al 11. Pero lo más fácil realmente cuando hay agenesia es decir, vale, yo tengo que hacer un puente de aquí y me falta esta pieza, pero yo marcaré las piezas reales que voy a diseñar, ¿vale? No hay problema. O sea, 2 piezas con 2 tallados, marco 2 piezas, sin problema. Luego esto lo iremos viendo en siguientes, porque este es el inicio de unas cuantas sesiones. Entonces, como vamos a estar más metidos en faena. Exacto, como vamos a estar en contacto con todo esto, sí me gustaría que vosotros luego tendréis mi teléfono o lo que necesitéis y me vais indicando, oye, pues en la siguiente sesión, si pudiéramos, si puedes dar una pincelada de cómo hacer esto o lo otro, me he encontrado con este problema, para eso son estas sesiones, para ir ayudándoos a vuestro día a día y que encontréis soluciones en vuestras dinámicas diarias y que no os encontréis nunca con el callejón sin salida, que es el que todos queremos evitar y sin tener que empezar de nuevo ningún trabajo, ¿vale? Lo que te pedí en el chat, Miquel, es que nos pusieras, me da igual cuándo, ¿Sí? más o menos las características del PC para, como con unos mínimos y algo que sea un poco más alto, digamos, para ir bastante ágil. Vale, yo la verdad es que ahora mismo estoy con un i5 haciendo esta sesión porque no voy a recurrir. Depende mucho del trabajo que hagáis, ¿sabes? Si hacéis una coronita, tal, el ordenador va a funcionar perfectamente. Pero si queréis hacer un bimaxilar de 12 piezas con 6 implantes en cada arcada y luego queréis hacer reducción y un cutback y etc., todo eso tira de RAM, tira de CPU y ahí sí que necesitaréis más potencia en el ordenador. Con lo cual, yo de primera, si tenéis algún ordenador que no sea un Pentium 4, que sea algo razonable,
no haría la compra directamente, ¿no? Pero si el que tenéis es muy anticuado, os daré unas características. De hecho, dentro de SOCAT mismo, en la página, os diré las que dice el SOCAT, ¿no? Pero a día de hoy yo optaría por un portátil, de primeras. Las CPU de sobremesa, en lo que funcionan muy bien es en que si se te quedan obsoletas, tú vas a tu informático de confianza y le dices, oye, cámbiame la RAM, cámbiame la tarjeta gráfica. Entonces abren ahí, como tienen espacio suficiente, pueden cambiarlo. En un portátil eso es más complejo, ¿vale? No presta tanto a hacer ese tipo de cambios. Sin embargo, el portátil tiene otras ventajas, como por ejemplo, tienes un SAI que si estás trabajando y se te va la luz, no pierdes la información y no tienes que comprar un SAI aparte, que es en el sobremesa si lo necesitarías. O tienes la ventaja de poderte llevar el ordenador donde quieras, etc, etc. Yo antes compraba siempre CPUs, pero al ritmo que se van, digamos, quedando obsoletos, ahora mismo casi soy más partidario de los portátiles. Aunque también es cierto que la tarjeta gráfica, cuando la meten dentro de un portátil, digamos que la están capando de alguna manera porque no es lo mismo una tarjeta gráfica de una CPU que de un portátil. Pero para lo que nosotros estamos utilizando la tarjeta gráfica, con un portátil va de sobra, ¿vale? Si eso, no sé cómo lo podemos hacer, pero podríamos hacer un grupo de chat o lo que fuera, o me pedís a mí y yo os voy pasando todas esas pequeñas informaciones que puedan surgiros si las necesitáis tener en un PDF o lo que sea, sin ningún problema, ¿vale? Perfecto, perfecto. Mil gracias. Seguimos adelante. Entonces, habíamos dicho aquí COFIA y habíamos marcado antagonista y habíamos marcado articulador Artex porque estaba escaneado en un escáner de sobremesa con un articulador. Sin embargo, en el día de hoy recibimos muchos intraorales, con lo cual vamos a elegir también otro tipo de oclusión que sería la primera que tenemos aquí, que pone impresión digital. Cuando elegimos impresión digital, lo que le estamos diciendo a SOCAT es, vale, los modelos no están escaneados en laboratorio, me vienen de fuera. Lo primero que va a hacer el programa es, ¿quieres editarlos? Es decir, vienen mal de fuera, vienen sin recortar, vienen, bueno, pues como cuando sacábamos una impresión de escayola y había que recortarla en la recortadora y dejarla bonita y que no chocase la parte que sobraba con el antagonista, etc, etc, etc. Entonces, cuando aquí elegimos impresión digital, lo que estamos haciendo es obligando a que el primer paso en el diseño sea una edición de esos modelos digitales. A veces los intraorales ya te vienen muy bien editados y a veces vienen hechos un desastre. Entonces, depende mucho del escáner intraoral utilizado, de quién lo ha hecho, porque a veces no es la flecha, sino que es el indio, con lo cual tiene mucha importancia quién haya escaneado eso, te pueden venir bien o mal, algunos serás capaz de recuperarlos con la edición, otros imposible, ¿vale? Con lo cual, aquí es muy importante que cuando venga intraoral marquéis impresión digital. Bien, hemos visto toda la parte que tiene que ver con la decisión, que es muy importante. Hemos hablado de elegir correctamente lo que vamos a hacer, el tipo de proyecto, pero nos hemos saltado dos pasos más, que sería el material, que este es el que os he dicho que en principio ahora os he dejado el genérico de SOCAT. La próxima sesión procuraré tener bien aprendido el usuario y contraseña para enseñaros cómo cambia aquí, dependiendo de este es el genérico, pero si ponéis un material de, yo qué sé, de una compañía o de Arquímedes, por ejemplo, ya viene con sus materiales, etc, etc. Aquí os saldría el material que queréis utilizar y es muy importante distinguir. Si vais a hacer impresión o vais a enviar a hacer un sinterizado, ya tenéis que elegir el tipo de material que vais a utilizar aquí, porque esto le va a dar los parámetros adecuados para que el diseño salga hacia donde vosotros queréis enviarlo. Si vais a fresarlo en circonio, es muy importante ya decírselo de antemano. Y también aquí, lógicamente, elegir entre el tipo de
fresadora que tengáis, 3 o 4 ejes o 5 ejes o impresión 3D, como veis aquí, ¿vale? Es muy importante porque va a cambiar en cómo va a ser el interior de las coronas. Aquí elegiríamos el tipo de material. Me voy a quedar con impresión 3D para iniciar. Y luego aquí las opciones o parámetros. Ahora tengo una cofia elegida, ¿no? ¿Va a ser una cofia sobre implante? No, de momento. Si fuera sobre implante, ya marcaríamos aquí que es una cofia sobre implante dándole a este botón de aquí. Hoy no me voy a meter en el tema de los implantes, pero que sepáis que se elegiría, si tenéis que alinearlo con un scan body, en esta parte de aquí. Más allá de los implantes, tenemos otras opciones en este tercer desplegable de la derecha, como el modelo de situación. ¿Qué sería un modelo de situación? ¿A qué le llaman un modelo de situación? Imaginaos que os han llegado un escaneado intraoral y por un lado tenéis el escaneado previo antes de hacerle el tallado al paciente y otro escaneado con el tallado hecho. Entonces son dos impresiones distintas. Si tenemos esas dos impresiones y las queremos volcar a nuestro diseño, marcaremos aquí modelo de situación previo y así podríamos introducir ambos al diseño directamente desde el momento cero, ¿vale? Esto, como os digo, siempre es susceptible de cambiar dentro del diseño con añadir, quitar malla, etc, etc. Pero si lo queréis ya dejar bien nomenclado desde el principio, lo marcaríamos aquí. Y escanear encía por separado sería normalmente en casos sobre implantes tenemos un modelo de sobremesa donde hemos hecho una encía artificial aparte, ¿no? Entonces podríamos escanear sin la encía y con la encía, con lo cual marcaríamos aquí para que nos permitieran meter los dos archivos aparte. Todo esto que os estoy diciendo, si ya tenéis vinculado vuestro escáner de sobremesa con SOCAD, el programa directamente lo va a marcar. No vais a tener, está automatizado, digamos, ¿no? No vais a tener que hacerlo vosotros. Pero, si no, sabed cómo podríais cambiarlo mediante esto de aquí. Yo cuando elijo impresión 3D, el grosor mínimo es 0,3. Viene por defecto ya con una serie de parámetros que no voy a tocar y todos estos parámetros que vienen aquí son los que están obligando al programa a trabajar bajo estos parámetros siempre que elija impresión 3D. Si yo le digo que voy a hacer, por ejemplo, para que veáis el cambio, un disilicato de litio, automáticamente el grosor mínimo me pasa a 0,8, que me parece mucho, pero es lo que marca este disilicato de litio genérico, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de material, los grosores van a cambiar. Muchas veces a mí me envían carillas que no se han hecho correctamente dentro de SOCAD, precisamente porque se han hecho muchas veces con disilicato, etc, etc. Y mucha ruina de todo eso viene por el espesor mínimo que se marca de inicio en el SOCAD. Entonces, es muy importante valorar todo esto. Veis que vosotros podéis cambiarlo, se queda como en rosita, como diciendo, oye, esto lo has cambiado tú a mano, cuidado, ¿eh? O sea, yo te estoy diciendo que si eliges por ejemplo, la cerámica híbrida, 0,8. Si tú lo cambias, es como bajo tu responsabilidad, ¿no? Una vez visto el panel de la izquierda, el del centro y el de la derecha, más o menos tenemos un poco ya entendido cómo funcionaría SOCAD en la parte de la ficha, ¿vale? Marcamos el tipo de trabajo, en el desplegable vamos eligiendo tipo de material, etc, etc, si tenemos más escaneados adicionales, etc, etc, y cuando lo tuviéramos todo elegido le daríamos a aceptar. Una vez que tuviéramos todo eso, siempre que hagamos un cambio, luego hay que dar a guardar para que se sobrescriba ese cambio y ya vamos a empezar a ver la otra parte de SOCAD, que sería la del diseño, y voy a empezar de cero con un trabajo de demo que es para que veáis cómo se construye una cofia simple y corriente, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? No, vale. De momento no. Perfecto. Pues vamos a ver. Voy a cargar. Ahora vais a ver cómo se vería cada vez que hagáis un trabajo. Veis, aquí está Pepito, que es el que acabo de hacer ahora. Y aquí tenemos
todos los que vienen de demo, que cada vez que instaláis SOCAD os vienen todas estas carpetas demo para hacer prácticas. Yo voy a empezar por la más sencilla, que es el Single Offset Copying, y sabed que de todo esto siempre también tenéis la oportunidad de ver vídeos que están en YouTube colgados, pero lo que suele pasar es que están en inglés, etc, etc. Alguno en español hay. Luego os diré que yo también tengo un canal de YouTube y que lo que sería... Probablemente voy a compartir estos vídeos de estas grabaciones a través del canal, ¿vale? O sea que van a estar en oculto, pero os va a llegar un enlace para que vosotros los podáis ver. Aquí cargaríamos, ¿veis? He elegido este y vamos a cargar el proyecto. Entonces, automáticamente, aquí se carga el proyecto. Y aquí vemos en una foto, que no es una foto, realmente estamos viendo el archivo que está escaneado, que está dentro de la carpeta. Aquí sería el demo case del single offset, que es lo que ha marcado de inicio, sin técnico, y aquí en la nota ponen, es un sample de cómo hacer una corona de 0,5, como decía, ¿vale? Y aquí, como solo tenemos un modelo, no sale antagonista y aquí abajo te pone un solo modelo. Si abro un explorador, ¿qué hace el ordenador? El ordenador me muestra el origen de dónde está esta carpeta. Es decir, este equipo, Windows C, SOCAD, CAD Data y aquí vemos 2023 10.01.999057. Entonces sería este el origen de donde está guardada esta carpeta para que lo pudiéramos localizar si queremos sin necesidad de entrar en SOCAD. Y aquí el único objeto que tenemos en 3D es el que hemos visto ahí, que era ese escaneado de esa cofia. Vale, directamente no hago ningún cambio a la ficha que venía de origen y le damos a diseñar. Ya estáis viendo de nuevo la pantalla de SOCAD, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ahora en vez de hacer una ficha como la que teníamos antes, esto es una... en vez de utilizar los trabajos demo de SOCAD, yo tengo una serie de proyectos ya más actualizados. Por ejemplo, este es un proyecto ya de escaneados intraorales y aquí tengo precisamente lo que os he dicho antes, un lateral donde en la ficha ya habíamos marcado que teníamos el modelo de situación porque se había escaneado el provisional que llevaba el paciente y así puede ser algo más real también para ver. Y aquí sí que hemos marcado antagonista. De hecho, ya lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y hay dos opciones, ¿eh? Quiero decir que ahora voy a volver a hacer la transición cuando le doy a diseñar, ¿vale? Ahora me dice, voy a abrir una adicional porque ya tengo, esto es algo nuevo también en el EFSINA, que ahora te dice, oye, ya tienes un proyecto abierto, ¿quieres abrir otro o qué quieres hacer? Entonces ahora, a pesar de que ya tengo uno, os quería mostrar esto. Es decir, yo cuando voy trabajando en un proyecto se me van guardando unas escenas. Las escenas es como, bueno, me tengo que ir a comer y quiero dejar el proyecto que lo tengo a medias para poder seguir en el punto donde estoy cuando vuelva de comer. Entonces, guardas esa escena y cuando vuelves puedes elegir la escena donde la habías dejado. Llamarla tú por el nombre que quieras o, si no, estas son las nomenclaturas que utiliza SOCAD por defecto. Yo ahora voy a hacer otra escena nueva, aparte de la que tengo guardada. Voy a iniciar una de cero para que veáis esto, ¿vale? Si yo me traigo el trabajo desde un intraoral, que lo tengo en una carpeta de un WeTransfer, etc., etc., el programa no me va a detectar automáticamente los escaneados. Entonces, es muy importante entender lo que me está pidiendo. Y aquí le diría que no quiero cargar nada porque me está ofreciendo la posibilidad de cargar cosas que hay de las escenas anteriores, sino le digo, no quiero cargar nada de las escenas anteriores, sino que quiero cargar de cero el proyecto. Aquí arriba, muy chiquitín, que para mí es un defecto que tiene SOCAD, os está indicando qué es lo que necesitáis cargar. Aquí estamos viendo maxilar superior y aquí abajo, si voy a la ficha, veis que lo que prevalece es el maxilar superior. Un segundito, que alguien quiere entrar. Vale.
Entonces, aquí en maxilar superior, lo que íbamos a hacer es, vale, cargaremos el maxilar, o sea, lo que sería el maxilar, que es, ¿veis? Maxilar, me está pidiendo maxilar superior. Yo, antes de abrirlo, voy a ver de qué se trata. Yo tengo, por ejemplo, de 3Shape, lo que es el visor, que me puede ayudar a ver lo que estoy a punto de cargar. Justo, esto es lo que quiero cargar, el modelo superior con el tallado. Entonces le doy doble clic o también a la tecla abrir. ¿Ahora qué me está pidiendo? Me está pidiendo maxilar superior, cargar el modelo de referencia. Entonces, en la carpeta de trabajo tengo un escaneado que pone pre-scan. Antes de abrirlo, darle aquí a abrir o doble clic, pues también le doy a previsualizar. Y estoy viendo que justo es un escaneo con la pieza antes de tallar, o mejor dicho, con el provisional colocado. Entonces le doy doble clic y se me va a poner encima. Y ahora finalmente me está pidiendo el antagonista, con lo cual es maxilar inferior, que aquí sería la mandíbula. Y listos. Aquí ya tendría cargado de cero, de nuevo, y ahora tengo dos proyectos, el que tenía abierto de antes y este otro. Entonces, este que acabo de hacer lo voy a cerrar. Esto solo lo he hecho para que veáis cómo hay que cargar los escaneados cuando lo tenéis desde cero, ¿vale? Este lo cierro, no lo guardo y me centro en este que habíamos abierto previamente. Bien, aquí tengo un escaneado más que en el anterior y aquí vamos a ver de qué se trata. ¿Veis aquí? Ya estamos en el escritorio típico de SOCAD de diseño, donde también vosotros podéis personalizar multitud de cosas. Yo os recomiendo a los que empezáis de cero poneros la cuadrícula, porque os va a ayudar mucho a poder ver si os estáis equivocando en alturas, en anchuras, para las diferentes vistas. Para mí, el diseño digital es algo complejo al principio porque estamos engañando la vista. Nosotros cuando cogemos un modelo tridimensional con las manos, le vamos dando vueltas y ópticamente vamos a poder valorar muy bien los espacios, el tamaño de lo que estamos construyendo, etc, etc. Sin embargo, en un escritorio 2D, como es la pantalla del ordenador, valorar esos pequeños detalles en algo como la prótesis es muy complejo. Y no sé, a veces parece que estamos dándole muchas vueltas los diseñadores a las cosas, pero me parece fundamental ir cambiando la orientación para poder visualizar correctamente lo que estamos construyendo, ¿vale? Entonces, aquí vais a poder valorar muchas cosas. Ahora lo tengo con colores, que serían los colores que vienen del escaneado intraoral, o los podemos quitar y quedarnos en monocromo, ¿no? Que sería lo más normal en un STL. El STL está construido a base de triángulos pequeños, lo vamos a ver aquí en el alambrado, que podemos distinguir cuantos más triángulos tengamos en un STL, mayor será la morfología que consigamos de nuestro STL. Cuanto menos triángulos, menos capacidad de adecuarnos a la realidad de una pieza que tenga un contorno muy, digamos, abrupto, ¿no? Cuando tengamos una cosa muy lisa, con pocos triángulos nos bastaría, pero cuando tengamos que definir algo que esté muy compleja su composición, necesitaríamos tener muchos triángulos para poder hacer una copia correcta, ¿vale? Cuando estamos tratando este tipo de STLs o de PLIs, porque en este caso es un PLI porque contiene esta información de carácter artificial, pero es un poco un colorímetro que te ha hecho el escáner cuando ha escaneado. Es artificial, pero distingue rosa de blanco. Pero a veces para encontrar el margen, aquí sobre todo en la mayoría de casos intraorales no nos suelen preparar muy bien los márgenes, se olvidan de que esto es igual que cuando era analógico, que necesitamos un hilo de retracción para ver bien el margen. Entonces, casi a veces es mejor ponerlo en monocromo para detectar el margen.
en primera instancia, aquí vemos que lo que me dice es corregir la posición del pre-op. Es decir, este pre-op que hemos traído, que aquí tenemos por duplicado. ¿Por qué? Uno sería la impresión completa y otro es un escaneado que me han hecho fuera de boca. Es decir, para ver completamente el provisional, cómo estaba penetrando en la mucosa y haciendo la misma. Esto es para la técnica Bob, para copiar perfectamente el perfil de emergencia que se quisiera hacer antiguamente, ¿vale? Esto ya os digo que aquí tendríamos problemas serios para copiar exactamente este perfil, pero se puede conseguir hacer mediante un margen muy finito y luego abultar todo alrededor y penetrando en esta mucosa. De acuerdo. Entonces, vamos a valorar esas diferentes partes que tenemos de este proyecto. Perdón, un segundo. Perfecto. Y nos quedaría por ver también el antagonista, que lo tenemos aquí también. Y aquí es muy importante. Vamos a darle a siguiente. El asistente de SOCAT siempre está aquí, a la izquierda. Y hay como dos maneras distintas de actuar con SOCAT. Es decir, con el asistente activo o irnos a modo experto, que es el birrete que tenemos aquí a la derecha, y podemos activar el modo experto, que nos permitirá hacer muchos tipos de protocolos distintos sin un orden preestablecido. Es decir, como ir más libres con el programa. Evidentemente, ahora lo que necesitamos es acompañarlos del asistente para ir dando los primeros pasos y fijarnos mucho en lo que me va pidiendo. Lo que primero que me dice es, ¿quieres corregir la posición del modelo de referencia? Y como yo lo tengo bien colocado, pues no lo quiero. Entonces, damos a siguiente. Y ahora es cuando viene la parte que yo os he dicho al principio, que es importante marcar impresión digital, porque así ahora lo que me dice es, ¿quieres editar los datos de escaneo? Y fijaos, sí los quiero editar. Uno de los típicos fallos que tenemos actualmente en la odontología digital es que cuando nos pasan unos escaneados y le han hecho una mordida bilateral normalmente, como sería este caso, que si queréis os la puedo enseñar, pero sería un tramito de un lado y un tramo del otro, al paciente le han dicho muerde, y el paciente utilizando el ligamento periodontal suele morder más de la cuenta, con lo cual tenemos una intersección que va de maxila a mandíbula. Aquí, por ejemplo, vais a poder ver que hay una mínima penetración en esta zona, que no es muy grande, pero estamos penetrando 0,02. Entonces, SOCAT detecta esas pequeñas zonas de intersección entre maxilar y mandíbula y te va a ofrecer diferentes opciones, ¿no? Una de las opciones que te ofrece es reparar. Es decir, yo quiero reparar y sería como pasar un cúter por esas zonas y recortar las zonas que están interconectadas entre maxilar y mandíbula. ¿Lo recomiendo? Bueno, es una pregunta que mucha gente me hace y yo, por un lado, pienso que si vamos a hacer una construcción a volumen completo de un circonio, puede ser interesante. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es una férula de descarga, cualquier retoque que hagamos superficial de este modelo, vamos a alejarnos de la realidad de la morfología del paciente. Por lo tanto, depende mucho del tipo de trabajo que hagamos. Yo, si es para lo que os digo, una corona de circonio monolítico en un 16 y tenemos esto que estamos viendo en la pantalla, que son intersecciones. ¿Nos interesa recortarlas y que esté un poco más baja la oclusión de lo que realmente es? Yo creo que sí, porque en un circonio en boca, ya sabéis que siempre, bueno, no sé si alguno de vosotros os quedan las coronas alejadas del antagonista, pero lo que suele pasar es que se suelen tener que retocar en boca. Con lo cual, si nosotros ya tenemos ese pequeño espacio que os he dicho que es 0,02, en color inetro podéis ir viendo
que en azul sería 0, y en 0,2, que aquí solo tendríamos 0,2, no 0,02, tendríamos este punto de aquí, que si busco, pues encontraríamos alguna zona que estaría penetrando más de lo aquí en concreto, 0,6, hay un punto aquí de conexión, pero no estamos hablando de una exageración, ¿no? Con lo cual sería un retoque mínimo en esta parte. Con lo cual, yo en este sí voy a hacerlo para que además veáis lo que sucede, pero ya os digo que por norma, sabed que si retocáis, estáis variando la realidad del escaneado. Si hago así y le doy a reparar, él automáticamente detecta esas zonas y me las deja a 0. Incluso ahora me está diciendo que hay 0,013 de intersección. Si le vuelvo a dar a reparar, va a volver a quitarme y a dejarme al mínimo, 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 a 0,009. Y podríamos seguir así, pero con esto ya me permitiría seguir adelante. ¿Qué veo muy interesante de la edición? Pues lo que os he dicho al principio. ¿Veis aquí atrás? No tiene por qué haber problema, pero muchas veces los escaneados intraorales pueden venir con lo que le llamo yo asteroides. Yo, por ejemplo, fijaos, voy a hacer un corte de aquí, de esta zona, ¿vale? Y ahora se ha convertido en una visualización genérica de malla. Pero muchas veces os puede venir una malla con muchos objetos que están flotando y a vosotros os puede parecer que no significa nada, pero si ese objeto está flotando y se comporta en la zona intermaxilar, es decir, entre maxilar y mandíbula, puede provocar que no funcione bien, por ejemplo, el articulador virtual. Con lo cual, yo recomiendo en este paso siempre hacer una selección por clic, me pongo sobre el modelo y le digo cortar. Entonces, así automáticamente, perdón, cortar no. Perdón. Lo que le decimos es recortar. Recortar. Y entonces, si hay alguna zona que está alejada, que no pertenece al propio modelo, pues se va a quitar automáticamente. Por ejemplo, yo quiero quitar esta zona de aquí atrás. He marcado con unos puntos con el botón izquierdo del ratón y ahora le doy a la tecla suprimir del teclado. Y automáticamente me va a cortar esa zona. Si yo quiero ir delimitando para cuando haga el modelo digital, ya que me quede con un recortado como cuando lo hacíamos en la escayola, puedo ir haciendo esa preparación dejando la máxima encía posible, pero quedándome con la parte interesante. Yo este recorte depende para el tipo de trabajo que podamos hacer, incluso si queremos dejar solamente un cuadrante y cortar ambos lados, podríamos hacer así y cortar y quedarme solo con un lado. No lo voy a hacer ahora, pero para que veáis la posibilidad que tenéis en este paso. Es decir, podéis delimitar muy mucho cómo queréis vuestros modelos. O, por ejemplo, aquí tenemos ya, no tenemos paladar, pero podríamos delimitar para que los modelos no tuvieran paladar y no utilizar tanto material de impresión, ya dejar bien configurado este modelo, ¿vale? Esta sería la parte de edición. Esta sería sencilla. Habría modelos que necesitarían mucha más edición, pero bueno, en este vamos a quedarnos con esto. Bien, vamos a dar a siguiente. En siguiente viene la parte que hoy quería centrar un poco el tiro en esto. No me he metido en herramientas que en todo caso hoy hemos visto a fondo la parte de la ficha. El próximo día veremos a fondo también la parte de la configuración en la parte de diseño, que hay muchos parámetros que se pueden personalizar, pero hoy sí que quería que viéramos al menos un flujo de lo más sencillo que sería hacer una coronita, ¿no? En este caso, aunque, bueno, en esta corona ya veis que hay miga porque nos han enviado una copia para poder hacer, digamos, copiar ese perfil de emergencia, etc., etc. Vamos a ver cómo podríamos configurarlo. Vale, el siguiente paso después de editar los modelos es determinar la línea de margen. Esto siempre me lo va a pedir cuando la ficha del trabajo sea, como en este caso, encerado anatómico o
corona anatómica. Si fuera póntico, no me lo pediría. Entonces, ahora, ¿qué me está pidiendo? Reconocer. Fijaos, hay varios tipos de determinación de margen. Uno es el automático, por ejemplo, que sería 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y dejar que el programa piense. Y me lo ha hecho fatal. Pero fijaos que aquí le he dicho que esto es supragingival. Voy a hacer lo mismo, voy a eliminar lo que acabo de hacer, pero voy a decir que esto es subgingival. Entonces vuelvo a marcar lo mismo, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Entonces, automáticamente la elección del programa va a ser mucho más buena porque él ha entendido que el margen está subgingival. Entonces me va a buscar el lugar más, digamos, que esté más cerca de la parte subgingival para poder hacer el margen. Incluso podríamos dar por muy válido la elección que ha hecho él. A mí en este paso siempre me gusta ponerme en monocromo y vigilar bien esa zona. Si veis, tengo la ayuda de este pequeño recuadro redondo, este círculo, que me va indicando como una vista 2D de por dónde va el margen que ha elegido. Si a mí no me gusta el margen que he elegido, hay varias opciones. Una es corregir o dibujar y se me abre el desplegable con los puntitos de control. Entonces yo puedo ir cogiendo sobre el punto de control o puedo hacer mi nuevo punto de control para ir variando esa posición. Aquí, dando la subgingival, realmente me ha elegido muy bien el margen. Pero imaginaos que no hay manera, ni con supra ni con subgingival, de que él se vaya al lugar que yo quiero. Si es así, nos iríamos a la pestaña de en medio de corregir y dibujar y eliminaríamos lo que ha hecho el ordenador por defecto y nosotros nos iríamos más que con el dibujo magnético, que no me acaba de gustar porque más o menos te guía por una zona, prefiero el dibujo libre que yo puedo marcar por donde quiera el margen, ¿no? Entonces, así podríamos ir buscando, voy a volver a eliminarlo porque lo he hecho adrede, podríamos ir buscando con ese dibujo y ir a buscar la zona gingival más cercana al final de la impresión para que fuera lo más parecido a lo que, ¿vale? Esta sería otro tipo de elección. Después tenemos la reparación, donde, por ejemplo, si tuviéramos la suavización del margen o el escaneo de reparación, que nos permitiría, si hubiera un salto entre la encía, como que él detectara que el margen estuviera más bajo. Entonces me lo haría, veis ahí, por ejemplo, me baja el margen como diciendo, oye, el margen probablemente esté más abajo. Esa sería una opción que tienes en el Epsina, que antes no estaba, y es la reparación, como os digo, ¿vale? Vamos a deshacer esto y volvemos a cambiar modo. No, bueno, vamos a ir desde aquí y va al siguiente. En siguiente, lo que tenemos ahora es el interior de la corona. ¿Y qué es el interior de la corona? Bueno, pues si yo hago un corte 2D, vamos a poder ver perfectamente que me deja un offset entre el interior y el muñón. Con esto podemos observar que por defecto y gracias a lo que estaba marcado en esta ficha de origen, que sería el espacio para el cemento de 0,08 y si nos fijamos aquí, el espacio para el cemento es de 0,08. Sin embargo, aquí, ¿por qué me dice 0,10? Pues porque en la distancia adicional, por defecto, siempre hay 0,02 de distancia adicional. Es decir, nunca SOCAT te ofrece o siempre te ofrece la mejoría de que dejes un pelín más grande tu corona de lo que sería el muñón escaneado, para que te entre con suavidad lo que tú vayas a hacer. Tú puedes jugar tanto con la distancia axial y la radial. Es decir, ahora, sin querer he tocado el botón, hemos dicho que estábamos a 0,2, pero tú puedes ir subiendo. Ahora he subido a 0,03 y lo tengo enlazado. De tal manera que podría decir, vale,
quiero que mi corona sea más alta hacia axial, es decir, en la dirección de esta flecha, pero que radialmente no sea tan ancha. Y así podríamos ir cambiando cómo estaría ajustada mi corona. Aparte de lo que vemos aquí, la cavidad, que siempre va a ser 0,08 porque es lo que viene predeterminado para este tipo de trabajo. ¿Cómo decidimos si queremos las coronas que vayan más flojas, más fuertes? ¿Cómo se decide eso? Bueno, evidentemente, la elección la hacemos en la ficha, como hemos dicho, dependiendo del tipo de material y también dependiendo del número de piezas que hagamos. Si hacemos una pieza sola, como este lateral, que además es muy cónico, lo más interesante sería bajar esa proporción para que no haya tanta distancia, ¿no? Incluso a lo mejor del 0,02 que viene por defecto, a lo mejor en el radial podríamos bajar a 0,01 para que no haya tanta y quede más apretada la corona. Mucho cuidado con eso, porque podemos meter la pata y tener que repetir la corona porque no entre correctamente o porque quede demasiado holgada. Luego también tenemos la zona verde que veis aquí, que es la zona que queda totalmente pegada al muñón, ¿vale? O sea, aquí habría simplemente la distancia de 0,02, que es la que venía aquí marcada, y entonces tendríamos una coronita sellada 0,1 y luego una distancia de 0,08 o en este caso 0,06 que le he dejado para que entre el cemento. Bien, si aumentamos el espacio de cemento a más floja irá la corona. Si le bajamos la cavidad, más fuerte irá. Si luego, además de todo esto, queremos rizar el rizo y, por ejemplo, hay gente que lo que hace es marcarle un canal de salida que le puedes cambiar el diámetro del pincel. A ver si lo cambio. Bueno, lo voy a dejar así. ¡Pum! Y dejar un canal de salida para que el cemento sobrante salga por ahí. Y, bueno, esa es una técnica que alguien la utiliza. Estamos hablando de muy poco, dejar aquí 2 canales de salida. Podría ser una opción en clientes muy exigentes que toman muy bien las impresiones, porque, lógicamente, esto tiene que ser milimétrico para que funcione correctamente. Y luego vamos a pasar, aparte de la cavidad, que es esa distancia que hemos visto anterior, vamos a pasar al borde. El borde tiene que ver con lo que veis aquí, que está sobrecontorneando la pieza. Voy a hacer de nuevo una vista de corte para que veáis el borde aquí en esta zona, ¿vale? El borde que estáis viendo aquí sería la consecuencia de todos estos parámetros que están aquí indicados. Horizontal 0,2. ¿Qué sería? Pues un sobrecontorneado que a nadie le gusta, por lo tanto, yo normalmente lo dejo a 0, el sobrecontorneado del horizontal, que es el 1, que es este que veis aquí abajo en la fotografía, y luego el 2 es el ángulo, es decir, cómo queremos la angulación. ¿Alguien ha escrito un mensaje, creo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. ¿Hola? ¿Ricardo? ¿Quieres preguntar algo, Ricardo? No está silenciado, ¿verdad? Bueno, luego, ahora ya acabamos en breve y haremos ronda de preguntas, ¿vale? Voy a seguir adelante y os voy a decir este segundo, digamos, esta segunda pestaña, que es muy importante para que entendáis cómo es el borde de vuestra corona, ¿eh? Si lo dejamos todo a 0, significaría que nuestro diseño parte de la línea de preparación y no hay nada de superposición, ¿vale? Pero yo siempre considero que hay que dejar algo de margen para que si no se nos partan las coronas. Da igual el material, ¿eh? Dejarlo a 0,000 solo sería indicado incluso en un metal sinterizado o algo así que queráis mínimo, o como os he dicho,
en el protocolo de carillas, que también lo dejará a 0,00, ¿vale? Entonces aquí tenemos 0 y 0,15. Y 60, que es la angulación. Si yo bajo a 45, va a bajar la angulación como sale el ataque de la... Si yo bajo a más, veis que prácticamente va a 0, totalmente plano, con lo cual vamos a volver a cambiar. Y este sería un parámetro que dejaría yo para un circonio, por ejemplo. A 0 el horizontal, a 0,15 el angulado y el ángulo a 45, ¿vale? Es una mini protección que es muy pequeña y nos va a permitir que cuando coloquen esta corona en boca no se les parta. Finalmente, aparte de estos, los demás no los suelo tocar, la vertical y el debajo del margen. Y aquí en avanzado, tener en cuenta que siempre va a tener consecuencia lo que esté hecha en la ficha. La ficha de este caso está indicada que es un circonio. Por lo tanto, a la fuerza aquí está marcada la compensación de fresado. La compensación de fresado lo que hace es, en alguna zona que la corona necesite entrar, por ejemplo, aquí lo veis, hay un poco de curva en esa zona, porque el ordenador, el programa, detecta que si no, mi fresa no entraría correctamente por el ángulo que tiene la pieza, ¿vale? Entonces, si hay que fresar, automáticamente hay que marcar la compensación de fresado. Si fuera para imprimir, viene desmarcado automáticamente. Y luego una cosa que viene por defecto a 0,1 y yo la bajo a 0 es desde dónde se alivia. Esta corona no tiene ningún problema de disparalelismo, pero si encontráramos un problema de disparalelismo, sería importante aliviar las zonas retentivas. Entonces, por defecto, te viene desmarcado y si tú quieres que no te las alivie, deberías marcarlo, ¿vale? Para que la corona vaya incluso muy fuerte en las zonas que hay disparalelas. Entonces, en caso de un puente que fuera con disparalelismo, si tuviéramos marcado eso, el puente no entraría, ¿vale? Bien, entonces pasamos al siguiente paso, porque ya se nos acaba el tiempo y quiero mostraros algún dato más. Por ejemplo, ahora lo que va a hacer el programa es sacarme una pieza de la biblioteca de anatomías que tengo. Esta en concreto. Nada que ver con, digamos, el provisional que tiene en boca. Nosotros en este paso tenemos la posibilidad de copiar el provisional, de convertir el provisional en un encerado definitivo, que eso ya lo teníamos que haber marcado en la ficha, o simplemente utilizar con la biblioteca de dientes que tenemos aquí, podemos ir variando. Si yo clico encima, podemos ir viendo diferentes bibliotecas, ir variando, veis aquí las tenemos, podemos ir eligiendo cualquier biblioteca que tengamos dentro de nuestra biblioteca o quedarnos con la que tengo por defecto y llevarlo con las diferentes herramientas al lugar correcto. Hoy no me voy a extender mucho en esto porque lo veremos en otros episodios, pero aquí a la pregunta que me habíais hecho anteriormente, yo por ejemplo, si ahora le dijera seleccionar biblioteca personalizada, bueno, voy a ir a modo experto un segundo para indicaros lo que me habéis preguntado. Si yo desde modo experto le digo seleccionar biblioteca personalizada y en vez de querer hacer un 12 o un 22 en este caso, quiero hacer un 23, simplemente cambiando aquí, aunque no le correspondiera, podría indicarle que quiero un 24. Lo que no puedo hacer es cambiar al otro cuadrante, pero podría hacer un lado del segundo cuadrante con 3 premolares, por ejemplo. En este momento podría cambiar cualquier pieza que tuviera elegida por otra distinta, ¿vale? Esto sería una opción. Bien, casi voy a seguir adelante para poder terminar en hora y hacer esa rueda y voy a adaptar esta que me ha salido. Yo voy a ir de nuevo a asistente y sin modificar ¿veis? No voy a modificar nada de la elección que he hecho. Fijaos que en siguientes episodios os diré que es muy importante en este paso
intentar adecuar perfectamente tanto tamaño como no dejar a la vista las zonas protegidas para que sea muy cómodo para el programa hacer bien ¿cómo decir? La adaptación a ese margen que hemos dicho. Si yo tengo esto así, toda esta zona roja me la va a recubrir automáticamente el programa y no me interesa. Soy yo el que le tengo que llevar al sitio, ¿vale? Bien, entonces, lo dejo así para que ahora veáis qué va a suceder si le doy a siguiente, no sobrescribo. Y ahora viene el diseño libre, donde yo podría volver a diseñar esas zonas, pero hoy no me voy a enredar en esto, lo veremos en otros episodios. Simplemente lo dejo así y le doy a siguiente. Bien, no adapto nada, no sobrescribo. Y ahora viene esta, que es la que os quería mostrar. Si yo tengo un pre-op y lo he metido así y yo quiero copiar lo que he hecho, podría elegir adaptar los dientes modelo. Entonces, automáticamente el programa me va a copiar la forma exacta en todas las partes y vamos a poder hacer una copia idéntica del provisional que llevaba el paciente. Ha terminado, le doy a siguiente y ya tenemos una copia idéntica con la posibilidad de finalizar el caso con exactamente lo mismo que se había escaneado y que nos han dicho que quieren ese perfil de emergencia idéntico. Entonces, seguimos adelante, no adapto nada. Bueno, aquí, si queréis, lo único que voy a quitarle es esta zona que tenemos aquí como del escaneo que le han puesto ese trozo de cera o cualquier material, entonces lo difumino con el suavizado, seguimos adelante, no sobrescribo y ahora es lo que os he comentado antes. Como aquí yo le he dicho que es un encerado, ¿de acuerdo? Ahora me dice, oye, tienes un encerado. Entonces, ¿cómo va a entrar esta pieza? ¿Cómo va a ser el eje de inserción? Esa flecha verde es la mejor inserción que te da el ordenador, pero es que tú tienes que elegir, como si fuera un paralelómetro, cómo vamos a meter esta pieza de la mejor manera posible. Entonces, me pongo desde esta vista y le digo, no, yo quiero esta vista y quiero que en las propiedades no me haga separación ni suavizado. Y le doy a aplicar. Entonces, lo que va a hacer el ordenador es una piel sobre el propio modelo donde esas zonas rositas van a quedar marcadas como zonas que si meto material ahí, luego la corona no va a entrar. Va a tener mucho que ver con la dirección de inserción que le dé. ¿Veis? Me acaba de construir y me deja esa zona como diciendo, oye, si metes material aquí, cuidado que no te va a entrar. Voy al siguiente paso. Se me va a generar el diseño virtual de la coronita. Ya la tengo hecha y ahora podría comprobar con la parte inferior, con el encerado virtual, perdón, si hay contactos. Si aquí estoy penetrando, ¿veis? Tengo un poco de espacio. Entonces, siguiente paso me va a permitir meter algo de material aquí para ceñirme lo mejor posible en esa zona y ya no tener ningún problema. Siempre es importante dejar algo de contacto, 0,003 o 0,03, para que la corona entre con un poco de presión y no quede alejada del punto de contacto. Yo, por las que he hecho, os diré que siempre es interesante dejar un mínimo punto de contacto que se vea a través del modelo, como es el caso así, pero que nunca sobrepase. Eso también dependerá mucho de la fresadora, del tipo de material, etc, etc. Entonces, aquí es importante que no sobrepasemos mucho. Veis aquí 0,06. Entonces, es entre la movilidad de las piezas y cómo va a entrar esto y etc, etc, lo que no conviene es dejarlos separados porque si no, luego habrá que añadir material, ¿vale? Nada más que esto. Podríamos seguir dándole, yo simplemente voy a sacar una copia idéntica del pre-op, en este caso,
y ya tendríamos la corona finalizada, adaptada al margen. Y aquí, si os fijáis, con propiedades visuales, en el alambrado vais a tener una diferencia entre la parte anatómica y la parte que hemos dejado para la fresadora muy interesante, que es esta parte paramétrica, que es ese 0,15 que hemos dejado todo alrededor. Antiguamente yo esto no lo utilizaba y pensaba que era mejor dejarlo todo con morfología, pero mis compañeros de CAM siempre me decían, oye, es que no sé bien por dónde más, no me marca el margen automáticamente. O, por ejemplo, si yo quiero irme a Blender, en Blender es muy importante también tener estas líneas de preparación marcadas paramétricas para que lo entienda perfectamente otro software. Ahora tenemos ya la corona finalizada, podríamos ir a diseñar el modelo, que no lo vamos a hacer hoy, y hoy vamos a ver cómo dentro de la carpeta ya se nos ha generado esa coronita que acabo de terminar ahora. A ver, aquí la veremos. No, perdón, esto no es. Un momento. Vamos a ir por fecha. Aquí la tenemos, el WhatsApp. Todo esto son cosas que vas metiendo en la carpeta. Aquí sí que la vamos a tener. Esta es la que acabamos de generar, que es la que enviaríamos directamente a fresar, a imprimir, etc, etc, etc. Una vez que has hecho el proyecto y lo has llevado hasta el final, ya podrías, como digo, este lo podrías guardar en cualquier paso, guardar escena, podrías guardarlo con lo que quisieras, o simplemente al cerrar, él te va a decir, ¿quieres sobreescribir el que había antes? Y lo puedes sobreescribir o no, o guardar en otro lugar, etc, etc. Pero hay que distinguir muy bien entre guardar una escena o guardar un STL que se te guarda automáticamente. Si tú, por ejemplo, quieres guardar cualquier STL que tengas en la pantalla, simplemente componerte encima de él y decir guardar en archivo, y tú puedes guardar el STL o en OBJ, que son diferentes tipos de archivos, ¿vale? Y con esto son las 8. Me gustaría que, si tenéis preguntas, me vayáis relatando para poder ir finalizando por hoy. ¿No os oigo? Ahora sí. Hola, hola. Hola. Sí, te oigo. Entonces, ¿ahí qué diferencia hay entre una corona anatómica y una cofia? Porque ahí yo no Bueno, entiendo lo que hemos hecho. Claro. Sí, hemos hecho una corona anatómica, encerado anatómico, ¿vale? Sí, os he dicho al principio que era o corona anatómica o encerado anatómico. Las dos sirven para exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el programa, aunque tú hayas marcado corona anatómica, si tú la quieres reducir, aquí tú te vas a modo experto y tú en herramientas, tú puedes decir que, bueno, habías marcado corona, pero es que me he acordado o me han dicho, oye, que la tienes que reducir. Entonces puedes ir aquí antes de finalizar y dices, ¿quieres cambiar a reducida? Entonces, si quieres cambiar a reducida porque quieras reducir, lo puedes hacer desde el diseño, que es lo que os decía, que es interesante de SOCAD, que no porque te hayas equivocado en la ficha, tienes por qué, es decir, yo ahora sí borro o yo ahora puedo hacer reducción, por ejemplo, y digo, solo quiero reducir, marcaríamos todo y solo quiero hacer reducción de la parte, voy a hacerlo así para que lo veáis bien, y digo que quiero reducir 1 milímetro. Entonces, automáticamente, ¿veis? He reducido esta zona 1 milímetro y ya estaría, o podríais hacer reducción de toda la corona. Pero sobre todo, distinguir entre corona y cofia, solo es que en el flujo que os he enseñado ahora dentro del diseño, si hubierais dicho cofia, él automáticamente saldría en un momento y te diría, oye, hay que reducir, ¿cuánto quieres reducir? ¿Vale? Esa es la única diferencia entre elegir corona y cofia. Vale, pero si escogemos, por ejemplo, cofia sin nada, cofia. Cofia, esta de aquí. Esa, sí. ¿Eso hay que hacer el modelado final y luego reducir o no? Directamente te hace cofia y nada más. La cofia sería como que yo a esto le hiciera una cosa como
un segundo, que quiero limpiar todo. Imagínate que le hago una reducción así de heavy. Entonces, ni siquiera me deja ver. Sí, marcar Vale, todo. pero no tienes que hacer el final, solo... No, solo te haría como Más cuando rápido. tú metías el muñón dentro de la cera fundida de la adapta o de, Eso, ¿sabes? esto es lo más Que rápido, ¿no? te hace una copia, exacto, lo más rápido. No tienes que hacer, es que está pensado para hacer un metal que no tengas que hacer nada. Lo único que te propone es hacer el ribete aquí detrás para hacer, si quieres apoyar el metal, por ejemplo, ¿no? Ahí, la cerámica a un ribete metálico. Ya está. Eso es lo que tú puedes hacer, ¿vale? Vale, Ese gracias. en el tipo de cofia este que hemos dicho, que sería el de aquí, cofia. Vale, gracias. Nada. ¿Más preguntas por ahí? Ricardo, ¿tienes Sí, la...? Sí, me oyes, ¿verdad? perfecto. Vale, que no sabía. ¿Podrías poner la pantalla más grande? Así vemos bien, porque no se ve bien, como es en mitad de pantalla, hacerla más grande, aunque nosotros no nos veamos, que realmente no nos, ¿sabes? O que te veamos a ti, pero la pantalla está del diseño para que se vea bien, es que O sea, no se llega a ver bien. Sí, el diseño, aquí no lo estáis viendo a pantalla completa vosotros. no, yo no. Yo no, estoy viendo media pantalla, un cuarto pantalla. Pero eso no soy yo el que lo tengo que... A Eres ver. tú. O sea, tú puedes decidir entre ver a las personas o dejarlas de ver. Ah, vale. ¿Sabes a lo que yo, Sí, ¿Y dónde se vale. pone eso? Dejar de- Pantalla completa. A ver. yo ahora te lo vuelvo a poner. Vale, A ver, vale, espera. vale. Vale, ya he modificado algo, vale, Sí, ya. ¿no? Vale, Yo sí ya. que creo que todo el tiempo he estado en pantalla completa para vosotros. Pero Vale. claro, cada uno puede decidir cómo Sí, visualizarlo. vale, lo he visto. ¿Vale? Sí, perdón. Esos son los 3 puntitos. Eso es una clave. ¿Más cosas por ahí? No os he preguntado, pero entiendo que la mayoría sí que habéis utilizado alguna vez SOCAD, ¿o no? Yo algo he trasteado. Vale. Yo nada, solo para aceptar diseños. Ajá. Rafael. Sí, Miguel, nada, Sí. te quería preguntar, ¿el diseño lo haces todo con el ratón o tienes algún tipo de... Bueno, yo en ese joystick o algo? sentido, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero tengo, o sea, yo de inicio, ¿hay alguien zurdo ahí? No. No, No. parece. De inicio yo tengo el hándicap que soy zurdo, pero he manejado siempre el ratón como vosotros, con la derecha. Entonces sí que es cierto que utilizo una Wacom, que es una tableta digitalizadora, pero muy sencillita, y entonces mientras, para hacer según qué cosas, texturizado superficial, sí que voy dibujando, no utilizando las herramientas de SOCAD de diseño libre, que son estas de aquí, que se utilizan con el ratón, que tú vas metiendo material o quitando, sino eso lo hago con la Wacom. Pero sí que está muy de moda el utilizar tabletas o incluso ordenadores tipo Cintiq, que es una marca de la casa Wacom, que te permiten, en vez de trabajar con el ratón, trabajar con una especie de pencil, de boli, que vas pintando sobre la pantalla directamente. Eso tiene un cierto grado de aprendizaje, pero creo que quien empieza de esa manera, luego no cambia el ratón de ninguna, ¿vale? Hay una chica brasileña que se llama Yolanda, que da cursos también por ahí, y que ella prácticamente la veo que no utiliza para nada el ratón, sino que va pues como haciendo más grande o pequeño directamente en la pantalla y luego dibujando mucho con eso. Para finalizar, yo trabajo un ratón, bueno, para finalizar, para tu pregunta, yo trabajo con un ratón de la casa Logitech que se llama MX Master 3. Este ratón no vale 10 euros, vale 90 o 100 euros. Es inalámbrico y
tiene muchas funciones personalizables en el propio ratón. Por ejemplo, el scroll es infinito para hacer pequeño o grande, tiene un scroll lateral, tiene multitud de botones que tú puedes configurar directamente, el control y el shift, yo los tengo aquí configurados, y además de eso, también te permite conectar varios ordenadores a la vez. Puedes cambiar aquí 1, 2 y 3. Entonces puedes ir trabajando con diferentes portátiles de manera con Bluetooth sin necesidad de nada más. Esa es una opción. Y luego hay otros ratones que son como un joystick que lo que te permiten es tener como una movilidad 3D, ¿no? Es decir, vas girando el objeto con ese ratón que te permite esa movilidad en 3 dimensiones. Sí, era un poco por ahí, porque sí que había visto lo que dices, el tema del joystick, incluso alguna pantalla táctil que trabajan con ello y... Sí, yo, a ver, si os apetece, os recomiendo que antes de empezar a trabajar de otra manera, busquéis la fórmula que más os apetece y empecéis así. Porque yo, por ejemplo, también es porque utilizo más la tablet esta para dibujar con la izquierda, pero lógicamente si tienes un ratón con la derecha y tienes el joystick con el otro, vas moviéndote con las 2 manos a la vez, con uno mueves el objeto y con otro vas haciendo operaciones, ¿no? Entonces ese aprendizaje es mucho mejor hacerlo de cero, de la manera que tú quieras, que no desaprender una vez que solo has empezado de una manera, ¿sabes? Entonces, lo que queráis hacer, como que lo empecéis de cero, como lo decía en las carpetas y del Cat Data, pues ya de cero empiezo con un joystick, lo que pasa que es una inversión, el más baratito de esos vale 150 o por ahí, creo. Decidid, pero lo básico es tener un buen ratón, eso sí. Vale, ok, gracias. ¿Alguna cosa más por ahí? Sí, ¿nos podrías enviar un modelito virtual para que empecemos a trastear? Claro. Por ejemplo, el mismo caso que he utilizado yo. Ese del lateral, por ejemplo, sí. Sí, es un caso sencillito. Sí, está bonito. Vale. Vamos a ver, yo no sé cómo puedo hacer aquí para... A ver. Tendrás nuestros correos. Yo de vosotros tengo muchas cosas, pero el correo no sé si lo tengo. A ver, si no lo puedo pedir al colegio. Tengo el nombre vuestro de todos, o puedo pedir el correo y enviároslo al correo, o, bueno, no sé. A ver. Teléfono, WhatsApp, algo de eso. Sí, no, también es que a lo mejor no todos queréis recibir eso, pero sí os puedo pedírselo al colegio en los correos o vosotros me escribís y yo os lo mando por WhatsApp sin problema, ¿eh? Pues, me escribís, es decir, a través de WhatsApp, ¿tenéis mi número o no? No lo sé, dinos el correo y... Bueno, sí, os digo el correo directamente. Sí. Podéis entrar en la página. Esta es mi página. Con 3D y el correo es... a ver dónde está, contacto. Aquí tenéis, el teléfono es el 677397485. Aquí lo veis. Y luego el correo electrónico es que se ve pequeñito aquí, font3dent, como la empresa, @gmail.com. Vale. ¿Vale? Font3dent. Vale, pues yo sí que quiero un modelito ahí para trastear un poquito. Sin problema. Pues en principio quedamos ya para la próxima reunión y cualquier cosa que necesitéis, yo os haré llegar el enlace también a través del colegio para la grabación de hoy y vamos hablando cualquier cosa, ya tenéis aquí mi contacto para lo que necesitéis, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más por ahí? Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, pues hasta la próxima, ¿vale? Gracias a todos. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós.